Totalmente. Por un lado se registró una subida de casos de depresión asociada al COVID-19. No necesariamente gente que ha tenido esta patología, sino la gente en general por haber padecido de alguna manera algunas crisis relacionadas con el aislamiento. Ahora bien, por eso es que consultamos a Laura Letang, que pertenece al Club Calidad de Vida Osper y es licenciada en psicología, y ella de alguna manera analizó el porqué de todo esto, viendo los distintos factores endógenos y exógenos, porque así habla la psicología de esto. Lo cierto es que también nos pusimos a reflexionar cómo la depresión está afectando incluso a niños y también a la gente de más edad, y qué podemos hacer nosotros con esas dos situaciones como para ayudar a estos dos rangos etarios que están experimentando síntomas de depresión, y es raro en esas edades, ¿no? Un punto interesante, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con los niños, han experimentado en todo el mundo la posibilidad de no concurrir a clases y evidentemente de no relacionarse también con sus pares. Esto no lo sabemos en realidad cómo puede terminar, porque hay verdaderos cambios de conducta. Sin duda, y además de, por un lado, el gobierno haciendo muchos esfuerzos por la salud pública, pero dentro de la salud pública no solo está la salud física, sino también se deben tomar medidas en torno a la salud mental, porque muchos especialistas de la psicología y de la psiquiatría ya están hablando de los síntomas de la pospandemia o las secuelas incluso de la pospandemia. Es un tema que seguramente hay que atender y por eso focalizamos en este punto. Interesante la nota. ¿La vemos? La vemos. Dale. Una vez más convocamos a la psicóloga Laura Letang para que nos vincule dos cosas que están pasando. Por un lado, un alto índice de gente con depresión en estos tiempos, números que suben, y por otro lado, una pandemia que se entrecruza con esto. Laura, te damos la bienvenida. Hola Giselle, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente en el programa. Buenísimo. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida, como decía recién, y en principio, para empezar a adentrarnos en este tema que parece complejo, me encantaría que me cuentes qué es depresión, porque tenemos el imaginario de una persona deprimida tirada en la cama que no hace nada, y en realidad es mucho más que eso, ¿no? Exactamente, no necesariamente una persona deprimida es una persona que está tirada en la cama. Para empezar a comprender un poquito sobre la depresión, sabemos que es un cuadro anímico, es un síntoma, ¿sí?, que nos habla de procesos interiores, procesos subjetivos, que se caracterizan por un estado de apatía, de soledad, de tristeza, de sensación de no poder operar sobre la realidad de manera efectiva como para alcanzar un objetivo, desánimo, a veces se transita con sensación de abandono y mucha impotencia y desvalorización, ¿sí? A los fines de pensar esta categoría en relación a las causas, podemos decir que hay una depresión endógena y una depresión exógena. La depresión endógena tiene que ver con esa depresión resultante de los procesos internos que está en relación con esos otros primarios de importancia, que pueden ser los padres, con la historia del sujeto, si sufrió violencia, y su autoestima, todo lo resultante de su estructuración psíquica. Sí, es bien del proceso de subjetivación. Y la depresión exógena, si bien también es un proceso interno, la causa se debe a una cuestión externa, ¿sí? Puede ser una pérdida, puede ser una muerte, una catástrofe, una pandemia, y hace que uno se sienta impotente como para poder operar sobre la realidad, porque sinceramente no hay posibilidades de cambiar. Una muerte no se cambia, una pandemia no está en manos de nosotros, sino que, bueno, exige determinados recursos para poder tolerar la situación. Es complicado porque esto afecta sobre el sueño, sobre el deseo sexual, sobre el apetito, sobre los hábitos, los vínculos. La depresión es algo que realmente incide en todos nuestros aspectos de la vida. Ahora, Laura, ¿impacta de igual manera a una persona que es pequeña? Estoy pensando en los niños, porque ahora se está hablando mucho, ¿no?, de la depresión de ciertos niños que, por ejemplo, no pueden asistir a la escuela, o también de grupos etarios de mucha edad, o personas de mediana edad que tal vez les atraviesa una crisis en la pandemia vinculada a lo laboral. ¿Cómo atraviesa a las distintas edades? Exactamente, justamente la pandemia
toca muchos puntos sensibles de la vida de una persona. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, ha cambiado sus hábitos, se ha quedado 24 horas en su casa y eso va trayendo dificultades en todos los miembros de la familia. A los niños particularmente les afecta muchísimo. Y quizá no vamos a encontrar un niño que esté tirado en una cama o que te diga que está triste. Quizá encontramos un niño que está mucho más irritable, que no tiene ganas de jugar, que ni siquiera tiene ganas de conectarse virtualmente con sus compañeros, está apático. Y bueno, digamos, hay que prestar mucha atención como adultos, vincularnos por ahí en los juegos, en hacer pequeñas actividades que le permitan al niño sentirse partícipe y que puede lograr algo, que algo depende de él, que algo él puede estar cambiando sobre la realidad. Si nos afecta a nosotros como adultos, imagínate a los niños. Y en el caso de los adultos mayores, que creo que es donde tenemos que prestar mucha atención, porque quizá nuestros adultos mayores estén pasando no solamente por una depresión derivada de este aislamiento, de la falta de contacto y de un montón de cosas que obviamente traen este aislamiento, sino que también muchas veces ellos están pasando por una crisis vital. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno se va haciendo más grande, empieza a tener como más presente la idea de la muerte. Hay una crisis vital, ¿sí? Esa crisis vital en relación a sentir la muerte más cerca, porque culturalmente estamos acostumbrados a no hablar de la muerte, pero eso no quiere decir que uno no piense en ella, por ahí ni se anima a expresarlo, y uno como familiar tampoco pregunta porque es un tema incómodo. Entonces, bien, digo, si un adulto está pasando por esta situación, sumado a la pandemia, lo que se le juega es distinto a lo que se nos puede jugar a nosotros, porque ellos sienten, nosotros por ahí sentimos que son 2 años perdidos, por ejemplo, ¿no? Este proceso, pero ellos sienten que no saben si van a tener suficiente tiempo como para poder poner en marcha esos proyectos que tienen. Es difícil. ¿Cómo podés ayudar a un adulto mayor en estos momentos? Es importantísimo poder propiciar espacios de charlas, poder escucharlos, con tranquilidad contener, que puedan decir lo que sienten, que puedan hablar de sus miedos, que puedan manifestarse, que puedan también estar participando de algunas actividades en donde se alcancen objetivos, pueden ser juegos, y algo central es que estamos acostumbrados a tomar a la vejez como algo improductivo, y es muy necesario rescatar ese concepto que nos traían las culturas milenarias de que el adulto mayor tiene un saber importante que puede aportar, que esa palabra es productiva. Así que, ¿qué más que poder invitarlo a que, por ejemplo, los asesore en un proyecto, que nos cuente, que aporte su saber? Eso es muy productivo y genera un entusiasmo, una motivación súper importante. Nos vamos a sentir bien nosotros, porque a veces nos cuesta poder afrontar esa situación, y se van a sentir muy bien ellos. Y además vamos a afianzar los lazos familiares. Sin duda. Bueno, gracias por todas tus recomendaciones y seguramente nos va a llevar a mirar a nuestros adultos mayores y a nuestros niños de una manera totalmente diferente.